Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Seguimos hoy con el programa de las relatorías y enseñanzas de los principales libros espíritas. Hoy tenemos un libro muy maravilloso, Cadenas Rotas. Ese es de Manuel Filomeno. Manuel Filomeno de Miranda, sí. La mediunidad de Divaldo Pereira y el espíritu espírita Manuel Filomeno de Miranda. Nuestra disertante es nuestra hermana Nori Ferreira, de Cartagena la Bella, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Mi primera maestra espírita en el grupo juvenil Caminos de Luz. Siempre será un honor estar acá contigo, Nori. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una elevación de pensamiento. Le pedimos a nuestra hermana Gloria Balbuena desde Ibagué, ¿cierto, Gloria? Sí, hermano, desde Ibagué. Ibagué, Colombia, que nos dirija a esta elevación de pensamiento. Adelante, buenas noches, Gloria. Con mucho gusto, buenas noches. Padre eterno, te damos gracias por darnos la oportunidad en el día de hoy. Otro día más de vida, Señor. Otro día más de aprendizaje, Señor. Te amo, Padre eterno, por todas las cosas bellas y maravillosas que nos das, por el aire, por el sol, por el agua, por todo aquello que nos das, Señor, por todo aquello, Señor. Te pedimos que en el día de hoy fortalezca a la hermana que va a dictar esta conferencia tan linda que es sobre cadenas rotas, que es un libro supremamente interesante, Señor, que nos cubra a todos, que nos ampare, que nos favorezca y que nos siga llevando, Maestro Jesús, por este camino, que es el camino de la evolución. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Bueno, además hay que decir que Nori Ferreira es espírita desde hace 40 años de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Está en el área de divulgación y pases. Tiene 5 hijos, de los cuales José Ángel Cueto Ferreira es un conferencista a nivel nacional e internacional importante y es su hijo. Entonces, también de José Ángel es de papá espírita. Edinson Cueto, también hay varios miembros de la familia Cueto, como nuestra querida Marta Cueto acá, también espíritas. Entonces, una hermosa familia. Gracias, Nori, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Bueno, muy buenas tardes. Imploramos la presencia del Maestro Jesús para que Él nos inspire y para que permita que este mensaje quede grabado en cada uno de nuestros corazones. Como bien se ha dicho, nos corresponde la relatoría del libro Cadenas Rotas, que fue recibido por el médium Divaldo Pereira Franco y dictado por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda. En este libro nos profundizan un poco más sobre las insondeables e intrincados caminos de las problemáticas que son de origen espiritual, demostrada ya en muchas de las alteraciones del comportamiento humano que van en razón directa con la ley de causa y efecto. En este sentido, todo desequilibrio de estructuración mental del individuo suele tener causas que no siempre tienen situaciones a nivel orgánico. Manuel Filomeno de Miranda nos hace una exposición clara y rica, de forma inagotable, donde nos muestra varias situaciones, profundizando en la enseñanza de las estrategias que en esta obra se tejen. Tienen un alto valor doctrinario y moral. Esta obra es de total interés para todos aquellos que desean estudiar los procesos obsesivos y las terapias desobsesivas vinculadas con los disturbios psíquicos. Y es enfocada bajo la luz de la doctrina espírita. Las terapias tienen como objeto restablecer la salud mental que afecta al espíritu como ser pensante e inteligente.
Como principal tratamiento de la problemática psicopatológica, tengan esta o no procesos obsesivos, la espiritualidad superior nos muestra el amor, sublime palabra que Jesús colocó como base fundamental de su consoladora y renovadora doctrina, que enciende los corazones e ilumina las almas de todos los abnegados trabajadores del bien. Es la clave y el divino remedio para todas las perturbaciones de carácter mental. Recordamos al psiquiatra francés Felipe Pinel, cuando preconizaba liberar de las cadenas y devolver a la vida a los enfermos que se encontraban como despojos humanos en las mazmorras del hospital La Vetré. Decía cuando le preguntaban: si tras liberarlos no consigues curarlos, ¿qué harás? A lo que él le respondía: los amaré, abriendo de esta manera nuevos caminos para la ciencia de la psiquiatría. Caminos que convergen, es decir, tienen un punto en común con los postulados de la enseñanza de la doctrina espírita, para la cual el amor al prójimo, el abnegado trabajo y la práctica indiscriminada del bien marcan una pauta, son el derrotero seguro para la armonización del hombre con las leyes divinas y en consecuencia son propiciatorias de la paz verdadera e imperturbable felicidad. Las alienaciones obsesivas ocupan un lugar relevante. El obseso por espíritu ha padecido por el abandono de la ciencia, de los estudiosos de la ciencia de la mente, por su materialidad, por el materialismo, niegan la interferencia de los desencarnados. Gracias a Dios, un grupo de cristianos dedicados e iluminados por la fe espírita ayudan con la fluidoterapia y los adoctrinamientos. Cada uno de ellos trae distonías tanto físicas como psíquicas, o ambas simultáneamente. El sufrimiento se deriva del mal uso perpetuado por el ser en relación con los recursos múltiples. Todos los atrasos que se imponen y los desvaríos que se permiten son los escollos para su avance. Los códigos divinos establecen que a través del amor se puede aspirar a la paz y pretender metas felices, ya que el amor es la base de la vida y al mismo tiempo es la fuerza que nos impulsa a las realizaciones nobles. Junto a las terapias más valiosas, el amor produce insospechados resultados. De igual modo, mientras se insista en perseverar en la rebeldía sistemática, en los odios, en los celos, en las mentiras, en la soberbia, en el deseo sexual exacerbado, en la avaricia, en la mezquindad, en el egoísmo, no dudemos que el carro de la aflicción, la reparación y el resarcimiento van a ser impostergables. En cada sufrimiento hay un espíritu en prueba redentora, invitándonos a la caridad. En el mundo, los obsesos
son mayores que lo que suponemos aquí en la tierra. Y es al espiritismo al que le corresponde la gigantesca misión de restaurar el evangelio de Jesús en las criaturas y ayudar a la ciencia al estudio de las causas de los escondrijos del espíritu antes que en sus efectos. Consolar no solamente es enjugar las lágrimas y el sudor, es también erradicar el sufrimiento donde quiera que lo encontremos. El dolor no es de origen divino, por lo tanto tiene un carácter transitorio, con funciones específicas de fácil superación. Nos comenta Manuel Filomeno de Miranda que para realizar estas terapias a estos enfermos hay un equipo de trabajo que tiene unas características específicas. Debe haber armonía en el conjunto, entre todos, debe haber cordialidad entre todos y cada uno de los miembros que conforman. Debe haber elevación de propósitos, entrega y abnegación de las finalidades superiores en las prácticas mediúnicas, de cuyos resultados va a depender, el resultado va a depender de los encarnados y desencarnados. Debe haber conocimiento doctrinario en los medios y en los adoctrinadores. Los asistentes y participantes del grupo deben tener una perfecta identificación. Debe haber concentración que permita la sintonía con los comunicantes y una mejor duración con los instrumentos mediúnicos. Debe haber una conducta moral sana. Debe haber equilibrio interior en los medios y en los adoctrinadores. Debe haber confianza, disposición física y moral. Debe haber circunspección, es decir, seriedad y comportamiento comedido. Deben ser los medios adiestrados y atentos. Debe haber lucidez en el instructor para los diálogos. Debe haber puntualidad. Está el obsesor, que es víctima de sí mismo, está el obseso y está el grupo familiar. Continúa diciéndonos Manuel Filomeno de Miranda cómo se desarrolla esta subyugación en la que está involucrada directamente una joven llamada Esther. Comienza diciéndonos lo siguiente: el coronel Constancio Medeiro de Santa María y su esposa se encontraban muy felices porque ese día en Río de Janeiro iban a hacer la presentación a nivel de la sociedad y ese mismo día ella estaba cumpliendo 15 años. Ella se preparaba, la niña, para estudiar filosofía, haciendo de esta manera su entrada triunfal en un amplio salón que tenía vista hacia el mar. En su entrada dio inicio la recepción con un grupo de violinistas. Ella iba vestida, delicada, con un largo traje de tul muselina francesa, que revoloteaba como si fuera una hada mitológica, salida de algún lugar paradisíaco, con una sonrisa jovial, labios bien delineados, mejillas levemente coloreadas, ojos transparentes azulados, cabello peinado, ceñido con delicados diademas de brillantes que caían artísticamente sobre sus hombros, sobre el vestido blanco que era inmaculado. Luego de bailar el vals con su padre, él la invita para que toque el piano en homenaje a todos los invitados. Comienza la melodía envolvente y enternecedora. El matrimonio no cabía de la felicidad, cuando de repente sucede algo
inesperado. La joven Esther se perturbó momentáneamente. Su cuerpo se curvó por un choque eléctrico que recibió. Ella se volvió súbitamente con los ojos fijos, abiertos casi fuera de sus órbitas, desfigurada, con una palidez marmólea en su semblante. Comenzó a sudar, temblorosa, quedó rígida. Luego sigue en dirección hacia donde se encuentra su padre y le da 2 bofetadas. Él, impresionado y turbado sin saber qué hacer, igual le responde con el golpe. La niña, alucinada, totalmente, perdiendo su facultad mental, gritaba incoherencias. Muy alterada, un médico la conduce a la fuerza hacia su habitación, en donde le coloca un calmante al cual ella no responde, le coloca otro calmante y en la madrugada convulsionaba, sacudiéndose de manera fuerte, de forma dolorosa, pues se quejaba. Esta extraña agresión ensombreció a la familia, quienes se retiraron a su habitación. Dice Manuel Filomeno, sorpresa que convocaba a la búsqueda espiritual. La niña continuaba de igual manera, no reaccionaba al tratamiento dado médicamente. Por esta razón, hubo que ser internada en un sanatorio, donde nunca más volvió a la lucidez. Esto se convirtió en un problema muy fuerte a nivel emocional en el campo familiar. Ni siquiera los electroshocks la hacían reaccionar. Fue diagnosticada con esquizofrenia, que es uno de los cuadros más complejos de la patología mental. Nos dice Manuel Filomeno de Miranda que llegará un día en donde el espiritismo penetrará en estas viejas estructuras para sacar a estos pacientes de la locura y de la obsesión, proyectando luz y terapias espirituales para volver a la realidad a todas estas personas atribuladas por los problemas obsesivos. Ya llevaba un mes y Esther aún no reaccionaba. Su padre se volvió silencioso, apartado, no quería hablar. Era un hombre íntegro, con una excelente hoja de vida. Había sido militar. Era un hombre honesto, amante a la verdad, defensor de los derechos. Podríamos decir, amante a la justicia y a la lealtad. Podríamos decir que a sus 56 años era un hombre feliz. Hasta ese día que sucedió esta perturbación tan grande en donde estaba envuelta su hija. Nunca lo habían visto llorar abrazado a su esposa. Lágrimas abundantes ante esta situación que vivía con su hija. Decía, Dios no existe. Lleno de ira, de rebeldía, de desesperación. Eran momentos muy difíciles. Mientras tanto, el proceso obsesivo de Esther continuaba, no reaccionaba, recibía malos tratos. Esos enfermeros no tenían misericordia ninguna. La agredían, la golpeaban pensando que de esta forma podrían calmarla. Y lo que hacían era debilitarla aún más. Era una situación bastante compleja. Nos dice Manuel Filomeno, es el amor que con frecuencia ayuda a visualizar las causas y efectos para traer seguridad
y mejoramiento ante estas situaciones. También nos habla de una auxiliar de enfermería que trabajaba en esta clínica, que se llamaba Rosángela, la cual, al conocer el caso de Esther, se compenetró y se compadeció mucho de ella y se dedicó a ella, a ayudarla, a brindarle amor. Ella era espírita. Trató de todas las formas de compenetrarse con esta joven hasta el grado de buscar la dirección de su padre, donde lo fue a visitar a su casa para comentarle la situación en que se encontraba su hija. Le daban unos medicamentos que lo que hacían era inhabilitarla más, porque emocionalmente estaba peor. La entidad, el espíritu obsesor, la impulsaba, la sacaba y se veía salida de su cuerpo, sin embargo, sin encontrarse libre. La agredía constantemente. Ella vivía constantes contorsiones, movimientos bruscos, se desmayaba. Y estos sitios que no apoyaban en nada eran oscuros, daban como asfixia, nos comenta él. Eran sitios más acordes y más apropiados para que los espíritus que se encontraban bajo estos procesos fueran mayormente aturdidos y atribulados. Decían que parecían furiosos muertos vivos. Ella gritaba hasta quedar perdida sin resistencia. Él blasfemaba y le decía: pronto culminaré mi proceso. Y ella en su desespero decía: Dios mío, Madre Santísima, soy inocente. Y él le respondía: te odio por odiarlo, te desgracio por desgraciarlo, te venzo para vencerlo. Por esta razón, recomienda Manuel Filomeno de Miranda que los padres deben hablarle a los hijos sobre la vida del más allá, sobre estos misterios superiores, ya que por todas estas razones y este desconocimiento, Esther fue llevada a esta subyugación por el adversario. Vemos cómo la interferencia espiritual nos explica Manuel Filomeno cómo se dio esa interferencia espiritual. Dice que en el cumpleaños de Esther, el espíritu rebelde encontró sensibilidad mediúnica en ella. Se imantó al cuerpo psíquico, llevándola hasta donde la llevó, a una subyugación, de los cuales había múltiples factores reencarnacionistas. Es decir, estaba actuando ahí la ley de causa y efecto, que eran las que aumentaban el sufrimiento de Esther. Rosángela, que tenía una facultad mediúnica muy clara, veía esta realidad y trabajó tanto en su centro espírita, así como ella en sus oraciones, y el cariño que le brindaba se desbocaba por ella, hasta llegar a quitarle la camisa de fuerza a esta joven. Cuando quiso hablar con el padre de ella, el coronel Constancio, cuando la visitó, le dijo que se fuera de su casa, la trató de bruja. Tan es así que la soberbia fue tan grande, el ego fue tan grande, que fue y le indispuso en la clínica donde ella trabajaba, en el sanatorio, diciendo que ella practicaba magia. Y ella humildemente decía que era espírita y que todo su trabajo lo hacía con amor y cariño. Pero cuando el ego está de por medio, no se escucha. Sin embargo, cuando está la oración, cuando está la ayuda espiritual, las peticiones que venían del centro espírita de ella, incluso de muchos seres queridos de ella, lo más seguro, la interferencia superior está ahí. La ayuda divina se va a encontrar. Cuando fue invitado el coronel Santa María a una celebración de la independencia de todos los héroes de la última guerra, y ese día tenían una recepción para compartir todos ellos. En la noche anterior, el coronel había tenido una pesadilla, dice él, en donde él se veía nefasto, veía crímenes,
se veía que se asfixiaba, tenía náuseas, horror. Se respiraba odio. Él vestía sotana negra. Habían hombres y mujeres sufriendo torturas irracionales, cuerpos débiles, fracturados, mujeres que desvariaban, mezclados con despojos orgánicos. Él no soportaba este sueño macabro y se levantó bañado de sudor y pasó todo el día perturbado por el recuerdo de este sueño. En la noche, cuando se reunió con sus compañeros de la guerra, trabajadores, militares, habló con el coronel Espamidondas Sobreira, quien le preguntó por su hija y él le comentó a rasgos lo que estaba viviendo con su hija. El coronel lo invitó a su casa, donde vivía con su esposa Mercedes. Le dijo: Beatriz, mi hija, vive en Francia con su esposo y mi hijo vive en San Pablo. Tenemos 2 nietos. En la visita que hicieron a casa del coronel, comienza a relatarle la situación de obsesión que vivió su hijo Georgio, quien sin razón ninguna dejó estudios, dejó novia, no quiso hablar con nadie, una situación bastante compleja, pues las situaciones a nivel obsesivo son muy complejas y unas más complejas que otras. Y le dijo cómo el centro espírita donde él asistía le había brindado la gran ayuda donde su hijo pudo superar. Los esposos Santa María escuchaban muy atentamente. Mientras tanto, el doctor Becerra de Meneses había invitado a Ángel y a Melquiades, que eran trabajadores abnegados, para ir a visitar a Esther, en donde habían encontrado un ambiente psíquico terrible, mucha indisposición psíquica. La joven subyugada bajo los efectos de los sedantes y el adversario a su lado cuidándola, olores nauseabundos, insoportables. El director de la tarea, o sea, Becerra de Meneses, hace una súplica a la divinidad a través de una oración en donde se ilumina y se transforma en un sol todo su pecho. De esta forma, incidiendo sobre los espíritus livianos para poder ayudar en ese campo a tantos seres que se encontraban como despojos humanos. Y de esta manera va dándoles enseñanzas maravillosas a estos colaboradores. Nos habla de la epilepsia. Nos dice que es un trastorno en el que se interrumpen las actividades de las células nerviosas en el cerebro. Son los que proporcionan las convulsiones. Seguían observando y ayudando a algunos pacientes. Vieron a una joven de 20 años con epilepsia. Nos dice que por la ley de afinidad, los espíritus culpables siempre se van a vincular en un grupo familiar que tienen conexión con estas situaciones. Por tener las necesidades para redención, dice, los genitores están vinculados a este grupo familiar. La epilepsia en espíritus en tránsitos dolorosos normalmente constituyen manifestaciones hereditarias con procedencia de graves males de alcoholismo, tóxicos, de fragilidades orgánicas, infecciones agudas que generan secuelas lamentables. Nos dice que hay un tipo de epilepsia que se llama genuina. Es una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Se manifiesta con crisis inesperadas, espontáneas, desencadenadas por actividades eléctricas excesivas,
de un grupo de neuronas hiperexcitadas. Existe otra clase de epilepsia que es por traumatismos craneales, por afecciones como la sífilis, que es una infección bacterial por transmisión sexual. También hay otra que es encefalitis, infección del cerebro. Muchas veces se da por trastornos del sistema inmunológico. También se da por tumores localizados en el sistema nervioso central. Pero también hay otra epilepsia que es por casos obsesivos, crueles, que aparentan ser epilepsias y son propiciados por las entidades, que se conectan mentalmente, creando alucinaciones por situaciones complejas anteriores. Nos dice, sigue esclareciendo la entidad, nos dice, en nuestro organismo vienen impresas las necesidades que cada uno tiene, traduciéndose como limitaciones y problemas de salud. Encontramos el mongolismo, la epilepsia variada, la esquizofrenia, la demencia. Son terapéuticas de las que se vale la justicia divina para alcanzar a los espíritus enfermos que intentaban huir de la verdad mancomunada en el crimen y en la ilusión. O sea, esta problemática es utilizada por la espiritualidad superior para ajustar en su momento para que estas personas reaccionen. Continúa diciendo, el hombre es el juez de sí mismo, recogiendo las actividades en las que se involucró. Frutos merecidos de la plantación realizada. Los conceptos de justicia se amplían de una manera soberana. Las leyes de amor se reafirmaban. Es ahí cuando la reencarnación se nos presenta como una escuela de recuperación. Continúa diciendo, estableciendo, en las enfermedades mentales se develan, es decir, se descubren muchas cosas que están ocultas, muchos paisajes que no logramos ver. Dice, nadie puede eximirse, es decir, liberarse de las consecuencias de la culpa, ya que la culpa queda en la tejadura sutil y poderosa del perispíritu. También sigue orientando, hablándonos de la oración, que es de esencia divina, y que nunca una oración queda sin contestar. El socorro divino celestial siempre va a llegar. Siempre que haya una vibración, siempre va a llegar la respuesta del mundo espiritual. Continúa diciendo, quien se complace en la rebeldía se sintoniza con las mentes cargadas de ira, que se conjugan en el comercio de largas duraciones. Y quien vibra en esperanza y en amor se sincroniza con la paz y con la armonía, favoreciendo el optimismo y la salud. También continúa diciéndonos que la oración no solo favorece a la persona que se le envía, sino también favorece a la persona que lo realiza. Nos dice, Esther en el ayer se resbaló por la desidia en crímenes y hoy purga, aunque aparentemente se vea que lo que vive es injusto. Nos habla también del karma, diciendo que es la creencia que dice que toda acción tiene una dinámica que influye en las sucesivas existencias.
Y en Esther se presenta la subyugación por tener predisposiciones kármicas, es decir, deudas. Deudas, y por esta razón le fue permitido la imantación fluídica con la entidad maléfica. Continúan las directrices y la ayuda hacia la familia de los Santa María. Son ayudados en el centro espírita, también reciben ayuda a nivel espiritual y se van dando todas las terapias necesarias para ellos. Ya ellos no se encuentran en la misma angustia y en la desolación, y ahora se encuentran esperanzados y optimistas por toda la ayuda que le van brindando. Dieron cambios en su hogar de una forma maravillosa, con todas las ayudas que fueron recibiendo y con todos los esclarecimientos que recibían en el Centro Espírita Francisco de Asís. Ellos, en los esclarecimientos que hacían en su evangelio, ellos en uno de esos esclarecimientos decían que hay que hablarle a los hijos. Y los padres piensan solamente en el triunfo de los hijos. Y pasan indiferentes, los dejan pasar de una forma, no tienen en cuenta la disciplina, disculpan los errores, desarrollando de esta manera así ellos actitudes negativas. Y los valiosos tesoros morales son descuidados. Y las funciones rectificadoras por las cuales se reencarnaron quedan a un lado, aumentando de esta manera todas las cosas que van a convertirse en pruebas difíciles más adelante. El egoísmo se acentúa, incorporándose a la personalidad como un cáncer cruel, haciendo metástasis devorador, que tiene como adversario la ira, los celos, la envidia, la rebeldía, etcétera, etcétera. Cuando no hay desvanes sexuales excesivos, desórdenes y muchas otras situaciones que se presentan por no tener el equilibrio al respecto. Continúa diciendo, si cultiváramos la fraternidad desinteresada, si ejerciéramos el amor, la posición en el planeta Tierra sería muy diferente. Nos dice, mientras el amor no ilumine los litigantes, portadores o no de la razón, porque la razón exacta la tiene el Padre, pero que nadie debe disputar la hora del servicio y de disculpar, y que muchas veces nos esforzamos por conseguir otras cosas, no por el ser, sino por aparentar lo que no somos. Y las cuestiones morales las dejamos a un lado. Por eso no comprendemos muchas cosas que se dan. Nos dice Jesús que jamás se excusaba ni rechazaba al que lo buscaba. Socorría a la mujer adúltera, al criminal, concediéndoles a todos la oportunidad para la rehabilitación, no descuidándolos, brindándoles paz, felicidad y combatiendo el feroz enemigo del egoísmo. En todos los análisis por el conocimiento que recibía el señor Santa María, llegaba a estas reflexiones. Él que estaba acostumbrado siempre a creerse merecedor de las cosas, y con todo lo que había ido estudiando, lo que iba aprendiendo, los mensajes que recibía, hizo esta reflexión. Pobre gusano que soy, que me percibía con egoísmo, que percibo que el egoísmo se viste de mil maneras
y que va dominando a todo aquel que se envuelve en él. Dice, yo soy más enfermo que mi hija, que solo tiene un problema mental. Le pido al Padre que perdone a mi esposa y me perdone a mí. Continúan las actividades de ayuda con ellos, que terminaban una y tomaban otra para poder desarrollar la problemática que vivía la hija de la familia del hogar Santa María. Nos hablan de los desencuentros que encontraban. Ese día hicieron una tarea, después de un evangelio, hicieron una ascesia mental en el recinto del hogar de los Santa María y decían que el dolor es una bendición que bien lo sabemos, que va camino a la ascensión espiritual. En ese reencuentro que hicieron a nivel espiritual, Esther lloraba, o sea, la que estaba obsesada. Ella lloraba y le preguntaba a su madre, que también estaba presente en esa tarea, y le decía que por qué ella vivía todo esto, a lo que su madre, ya más esclarecida, le respondía: todo procede de nosotros mismos, ¿sí? Nuestra felicidad o nuestra desdicha. Y no porque no sepamos la razón, no implica que no exista. Lo que ahora desconocemos, más tarde se configurará en nuestro esclarecimiento, sabiendo esperar un poco. Dice que la divinidad no hacía nada injusto, que todo tenía una razón de ser, que todo lo que vivíamos, que todo lo que sufríamos tenía una razón de ser. Recibieron toda la ayuda en ese día, cada uno de ellos fue recibiendo el esclarecimiento, las bendiciones, la fraternidad. Al despertar, ellos recordaban, el coronel recordaba como unos clichés en donde le parecía que se había encontrado con su hija. O sea, cada uno recordaba por partes algunas cosas de las cuales habían hablado ahí en ese desdoblamiento nocturno. Ellos se encontraban muy felices por todo lo que habían aprendido y por toda la ayuda que ellos recibían de ese centro espírita y por toda a través de la mediunidad, los consuelos que recibían. Nos dice, en cualquier proceso obsesivo que sea es de efecto superior, la renovación, la conciencia de los involucrados resulta muy beneficioso. El perdón indistinto, el deseo honesto, es inaplazable. Reparación para los daños causados. Y continúa diciendo que en estos casos, cuando hay este manejo de esta manera, es más fácil la liberación de estas situaciones obsesivas. Continúa el diálogo, en este caso, de Becerra de Meneses con la entidad, la cual le contesta: yo soy invencible, nadie me alcanzará. A lo que él le responde: él, en vez de perturbarse, porque los espíritus superiores no se perturban por las malas contestaciones, le dijo: eres infeliz, sin embargo, generas infelicidad. Te sientes perseguido y persigues. Y le dice: la celada del amor está aquí para que la percibas. Que tus fuerzas son débiles y la fuerza de la misericordia y la justicia divina están aquí para ti. Y él le dice: no me vengas con palabrerías. Y él le dice: estás en casa del Señor de la vida. A lo que él le contesta, el obsesor le contesta: no tengo Señor, mi jefe soy yo, para odiar y vengarme. Soy libre.
a lo que le responde Becerra Menéndez. Nadie es libre mientras que no sea libre de las pasiones. Con la vida no se juega. Él volvía en carcajadas. Sin embargo, continuaba. Ejercitamos vivencias cristianas fraternales. El hermano representa, le hablaba ese Menéndez ahí, representa nuestro pasado, lo que ya fuimos y el porvenir. Y el porvenir de los descuidos que todavía hoy, de los descuidos que todavía hoy nos despertamos para las responsabilidades que nos corresponden. El medio Joel estaba profundamente concentrado. Todo él estaba transformado en un centro de fuerza magnética. La región donde se encontraba la pineal o la epífisis vibraba poderosamente como un dínamo luminoso, irrigando todos los órganos del sistema endocrino: hipotálamo, epífisis, tiroides, suprarrenales, cardíaco, ovarios, útero, testículos. Esto era una cosa maravillosa, lo que se reflejaba a nivel vibratorio en ese momento por este medio. Dice, la actividad de las suprarrenales, que son dos pequeños órganos ubicados por encima de cada riñón, son los encargados de la vida y de la salud. Energías fosforescentes, fulgurantes, eran irradiadas de una forma inimaginable. El cerebro se transformó en un foco, mientras el corazón vitalizaba todo el sistema circulatorio. Invadido por fluidos luminosos que activaban el sistema cardíaco con un color amarillo anaranjado. El calendoscopio ofrecía insospechadas bellezas. El instructor informó: la mediunidad con Jesús es puente sublime por donde transitan las más elevadas expresiones del pensamiento divino entre los hombres. Fuente inagotable de recursos trascendentales. Fluyen y fluyen exuberantemente, saciando la sed, bañando de fuerzas y de paz. Deseosos manantiales superiores, proceden inspiraciones y el aliento, las energías que sustentan en los momentos cruciales. Nos dice, el medium de Dios, Jesús, Cristo, la dignificó elevándola a la más sublime condición. Continúa diciendo que fue llevado a la sesión mediúnica el obsesor, quien hablaba de esta manera, mientras los amigos espirituales auxiliaban a los que iban a ser atendidos ese día, iban a hablar, que era el obsesor, era Esther y era el coronel Santa María. Matías era llamado el Bayán, porque hacía parte de una bahía. Y el capitán Santa María, encontrándose en Italia, para la época de la guerra, él lo mandó, fue uno de los que él mandó, para que fuera a las cordilleras del Monte Castela. Era una de las últimas participaciones en esa batalla. Hablaba Matías el Payán. Contaba que presintiendo que pudiera morir, él se le había acercado al coronel Santa María y le suplicó para que si él moría,
ayudara a su madre y a su hermana. Le hizo prometer que lo iba a hacer. Cuando este hombre muere en la batalla, despertado por su madre, por los gritos que daba su madre, llamando a su hijo, él se despierta espiritualmente y le dice, corrió hacia ella y le dice, madre, no estoy muerto, estoy levemente enfermo, no morí, estoy aquí. Y buscaba a su hermana, indagaba por su hermana también. Entonces, a él le llegó el pensamiento, ¿dónde estaría el coronel Santamaría? ¿Será que habría muerto? ¿Será que lo traicionó, que lo engañó? Y en este estado de este pensamiento se fue llenando de odio. Y de esa manera llegó imantado a la sala donde estaba tocando el piano la joven Esther. Y cuando él llegó, que reconoció al coronel feliz, estaba un poco más viejo, pero estaba muy feliz, lleno de felicidad por lo que su hija, que tenía la misma edad de su hermano, a los 15 años, eso lo llenó de odio. Lo golpeaba, pero el coronel no sentía porque no tenía la sensibilidad mediúnica. Entonces llega donde está Esther tocando el piano y se le acerca y él siente que ella lo siente. La agarra y él siente que su cuerpo, sus brazos quedaron en los de él. Y ahí mismo se dio cuenta que ella percibía todo y de ahí desató todo lo que ya hemos escuchado. La bofeteó, la golpeó y la llevó a hacer todo lo que había llevado hasta el momento, hasta la subyugación que la llevó. Porque ella sí tenía sensibilidad mediúnica. En ese momento le dice el esclarecedor Becerra que si él creía que las angustias que él le había creado a Esther le daba solución al padecimiento que tenía su hermana, porque también encontró a su hermana que trabajaba en uno de los peores prostíbulos y no quedaba ni rastro de lo que ella había sido. Y también le preguntaba el adoctrinador Becerra, le decía, las angustias de doña Margarita, o sea, la mamá de Esther, ¿traen algún alivio a tu madre en su escasez, en su dolor? Y le sigue diciendo, quien ama, auxilia. Quien ama, no deja a su hermana en un prostíbulo para ir en busca de una joven para llevarla a un hospital trastornándola. Y de esta forma lo llevaba a la reflexión en donde sensibilizaba su parte emocional y Matías terminó llorando. Y le preguntaron al coronel Santamaría que si quería comentar algo, a lo que él dijo, con voz entrecortada, me gustaría decir cuánto estoy sufriendo yo también. Soy reo, pero no de un crimen consciente. Me traicionó mi memoria. Olvidé lo que te había prometido, de ayudar a tu madre. Te pido perdón por el dolor que has sufrido. Perdóname por tu sufrimiento. No actué de mala fe. Me traicionó la memoria, le decía. Y le pregunta a Matías, dime dónde puedo encontrar a tu madre y a tu hermana. Dame la dirección y yo voy a buscarlas para ayudarlas. Y le sigue diciendo al coronel, no negocio la salud de Esther. Esther es su hija. Siempre he procedido con coherencia conmigo mismo. Cuando reconozco que he cometido un error, no me avergüenzo de enmendarlo. Ayúdame
dame la dirección de ellas para ir a brindarles la ayuda. Y él dudoso, pero tal vez sintiendo un poco, y también la ayuda espiritual que le estaban dando a él para calmarlo, a Matías, en el mundo espiritual, la ayuda divina estaba ahí. Propiciaron que él lograra dar la dirección que era en Salvador, calle tal, tal, y dio la dirección donde se encontraba su madre y su hermana. Nos dice Becerra de Meneses, recordándonos nuevamente a este psiquiatra maravilloso, el doctor Pinel. Dice que cuando los médicos estén bajo el sistema del amor, como decía Pinel, cuando dijo, si no los puedo curar, si no los puedes curar, ¿qué harás con ellos? Y él decía, los amaré. Haré que se sientan criaturas humanas otra vez. Les daré atención. Invitando de esta manera, tal vez a la reflexión de los psiquiatras, que no solamente formular, sino compenetrarse afectivamente con una situación difícil que viven estos seres. Continuaba la ayuda de ellos, Becerra de Meneses ayudando a Matías, y en el plano tierra estaba el otro colaborador que era Melquíades, dándole pases a Esther. Becerra daba pases allá a Matías y Melquíades daba pases a Esther, tratando de que pudieran presentarse, aflorar la situación del pasado, qué era lo que había llevado a toda esta situación, porque todo venía desde antes. Lo que vemos en el presente no solamente es el de ahora, siempre hay un ayer, que generalmente en los casos obsesivos vienen y de situaciones muchas seguidas, las situaciones que presentan. De esta manera, cuando Esther alcanzó a ver a Matías, ella se saltó, se acercó a él y le gritaba, eres un infame, eres un traidor. Me traicionaste para irte con otra, con tu amante. Por eso te mandé a matar. Miren cómo va la encrucijada. Esther, en el ayer, mandó a matar a Matías por celos. ¿Por qué Matías había embarazado a la sobrina de Esther en el presente? En el ayer había mandado a matar a Matías. Esther mandó a matar a Matías en el ayer, porque él había embarazado a la sobrina de ella. Entonces, ¿qué hizo ella? Por eso lo mandó a matar. Miren de dónde viene la encrucijada. Nos dice el esclarecedor. Vemos cómo la débil joven sufría injusticia. Encontramos en ella las matrices propiciatorias de las vinculaciones para el reajuste de la obsesión que vivía. Había una sincronización con Matías por el ayer. Pero las fuertes manos, continúa diciendo, de la ley alcanzan a los infractores y los convocan en el crisol del dolor. Sigue diciendo, el medio Joel se aproximó a Esther, quien se transfiguró en una matrona portuguesa del siglo pasado, con rostro soberbio, llena de ira y Matías, con trazos nobles
con una belleza física y juventud. Y nos dice la entidad: el poderoso vigor de la mente, actuando, en los tejidos plásticos modeladores del perispíritu, estaban perfectamente demostrados a través de la transfiguración por el odio, con la fuerza de la fijación y la actuación de inmediato se imprimían, y era que podían ver todas las situaciones que se estaban proyectando. Vemos cómo la situación entre Casimiro y Eduardina, así se llamaba Matías del hoy, era el Casimiro del ayer, y Eduardina del ayer era Esther del hoy. Vemos esta encrucijada tan grande, de dónde venía toda esta problemática por la cual se presentó estas conexiones hasta llevar a una subyugación. Nos dice este espíritu de Becerra: la victoria cabe a quien perdona, a quien ayuda, a quien olvida el mal para hacer el bien, sepultando el pesar para liberar la confianza. Quien pone rumbo a las alas aspira paz. Y de esta manera continuaba el proceso, ayudando a los presentes de ese desdoblamiento, en ese desdoblamiento. El mentor aplicaba recursos magnéticos y propuso para el progreso de cada uno de ellos, para poder que salieran de la situación en que se encontraban. Entonces dice él: pues vamos a la ciudad de Braga, en los últimos días del siglo XVIII, donde había la noticia de la Revolución Francesa. Braga era un eterno santuario de caballeros y de santos nobles. Eduardina, quien es Esther; Casimiro, quien es Matías; y el proceso que era Esther. Continuaba el doctor Becerra en la ayuda. Colocó un aparato que tenía unas dimensiones de 38 por 25, que estaba impregnado por una energía desconocida. A través de él pudo vislumbrar la presencia de una ciudad colonial agitada, donde el coronel Santa María se proyectaba. Los recuerdos también, ahí también llegaba Eduardina Rosa Montalbán, que era Esther. Estaban sumergidos en esta pantalla, se presentaban en ella Monseñor Severo Augusto de los Martínez, venía siendo el que era el papá de Esther, el coronel Santa María. Eduardina Rosa de Montalbán hablaba con el señor, con Monseñor Severo, para que mataran a Casimiro, quien es hoy Matías, y para que metieran en un convento a la sobrina de ella, que había quedado embarazada de Casimiro. Miren de dónde viene la trama de esta situación. ¿Quién era el que había ayudado en todo este proceso?
a Esther de la hora, su mismo padre del ayer, su mismo cómplice del ayer, que era Monseñor Severo, que fue el que mataron a Matías en ese momento y metieron, embarazada ya, metieron en un convento de arrepentimiento, así se llamaba, a esta joven que no logró conocer siquiera a su criaturita. Como vemos, es una trama que venía de mucho antes. Situaciones que venían de muchos siglos atrás. De esta manera, vemos cómo el socorro a través de las facultades mediúnicas y del esclarecimiento se van dando las respuestas de por qué suceden las situaciones por las que atraviesan los seres que viven situaciones obsesivas. Esther se encontraba ya bajo perfecto control por toda la ayuda que le estaban brindando. Gracias a todas las vibraciones, a todas las dosificaciones energéticas, a todos los esclarecimientos. Y nos sigue diciendo Becerra: sois todos responsables unos de otros, iniciando los propósitos para liberarse a través del perdón inaplazable que los ayudará a unos y a otros. El matrimonio de Santa María recordaban todas estas escenas que habían vivido durante el desdoblamiento. Los Ángeles la despertó recordando como en el hospital donde miraba a Esther. Y todo este grupo de colaboradores, tanto a nivel espiritual como a nivel de los centros espíritas, que estaban conectados, ayudando a esta problemática, ayudaron para que se fueran esclareciendo y se dieran cuenta cada uno de ellos el papel que estaba desempeñando en esta tarea de este momento, en esta situación en la que estaban involucrados, y para que comprendieran de dónde venían las raíces de esta problemática. Vemos cómo Abigail era la mamá de Matías en el hoy. Vemos cómo Josefa era la hermana de Matías en el hoy. Cómo venía esa encrucijada del ayer y cómo unos y otros tenían una correlación de equívocos del ayer. El coronel Santa María viajó en busca al Salvador, en busca de la madre de Matías y en busca de su hermana. Por cuestiones del tiempo no podemos dar detalles minuciosos de toda la situación que se presentó para poder encontrar a la madre de Matías y poder encontrar a su hermano. Se le presentaron una serie de cuestiones, de situaciones que tuvo que vencer para poder lograr traerlos hasta acá, hasta donde él vivía. En donde la llevó a su casa, donde llevó a Josefa a su casa y luego después fue hospitalizada para que fuera reequilibrada a nivel orgánico por todo lo que había vivido esta mujer, por todo lo que había vivido esta niña, porque lo que tenía eran 15 años, por todas las situaciones que había vivido, los desgastes físicos, porque trabajaba en uno de los peores prostíbulos. Y todo lo que había vivido también había sufrido la madre de Matías. La llevó a su casa, de ahí la hospitalizaron para que ella pudiera restablecerse en el mismo hospital donde trasladaron también a Esther, para que ella pudiera restablecerse orgánicamente, ya no
en el hospital psiquiátrico, porque ya ella pudo restablecerse de la parte psiquiátrica un poco más y podía ser ya transportada a otro lugar, o trasladada es la palabra, a otro lugar donde le brindaran ya la asistencia a nivel orgánica y poco a poco ir superando el trastorno a nivel psiquiátrico. Cuando por la mediunidad se dio la ayuda, o sea, Matías vio la ayuda, lo trajeron y vio la ayuda que había hecho el doctor Santa María, coronel Santa María, no tuvo palabras, solo decía: jamás me olvidaré, Señor, por su honestidad y por lo que ha hecho por mi familia. Perdóneme todo el daño que le hice, por todo el daño y por todo el sufrimiento que le hice a su esposa, a su hija. Esther, también me perdone. Perdóneme usted. Suplicaba Matías, ya con un esclarecimiento y porque logró ver la nobleza del coronel, que no era que él había querido hacerle daño, le hizo daño inconscientemente por haber olvidado lo que le había prometido. Cuando él se dio cuenta de la nobleza de él, le hablaba de esa forma. Y le decía: soy el hijo pródigo, suplicando indulgencia en vez de perdón. Suplicando indulgencia y suplicando benevolencia. Y le decía a su madre: madre, bendíceme. Bendíceme y ayúdame, que algún día yo tomaré también los caminos para rectificar en mis equívocos y poder seguir adelante. Y la hermana, y le decía a la hermana que continuara, él le hablaba a su hermana que continuara adelante. Y ella le decía: hermano, sigue adelante, no te olvidaremos. Los cónyuges Santa María se agarraban de la mano, agradeciendo al Señor esa maravillosa oportunidad que estaban viviendo. Esa edificante ayuda que los había transformado también. Ya eran otras personas. El dolor los llevó a ser otras personas. A través del arrepentimiento, a través de la enseñanza que recibieron, eran otras personas. Y así, de esta forma, les brindaron las orientaciones que cada uno de ellos debía seguir a través de la vigilancia, a través del amor, a través de la entrega al servicio. Ya cuando salieran de la clínica restablecida, Esther y Josefa trabajarían en el centro espírita, se entregarían al trabajo, al desarrollo de la facultad mediúnica Josefa, siendo intermediaria entre los dos planos. Y terminan diciendo ellos que el problema obsesivo la situación, dice, la situación obsesiva, hasta ahí había terminado el trabajo de ellos. Ya la cuestión era de continuar ellos haciendo la parte que les competía, trabajando en el bien, entregándose a las buenas obras, trabajando en el centro espírita, dando lo mejor, manteniéndose en la vigilancia. Les recalcaban mucho que debían mantenerse en la vigilancia. Su problema obsesivo, decían ellos, se iba regularizando cada día más con la autoiluminación que ella diera y la devoción al bien. El mañana proseguía optimista. En nuestro día de recolección sembramos hoy las fértiles mieles de la esperanza en flores de bondad. Aquel trabajo estaba concluido. El momento era de reconocimiento y de oración entre los dos mundos
que se confraternizaban. De esta manera hemos terminado un pequeño resumen de este libro tan maravilloso que nos lleva a muchas reflexiones a cada uno de nosotros. Pues los casos obsesivos, como bien nos decía Manuel Filomeno de Miranda, son múltiples y solo nos queda la reflexión en cada uno de nuestras vidas. Muchas gracias por la atención y bueno, son libros para meditar, para reflexionar, para llevarlos a nuestro interior, porque son situaciones más comunes de lo que pensamos. Pero realmente en este caso quedó la satisfacción de una tarea concluida con amor por los esfuerzos dados entre los dos planos. Muchas gracias, Nori. Qué belleza de reflexión, qué belleza de libro. Ya lo habíamos leído, pero lo hemos recordado maravillosamente con tu Bueno, a mí me relato. tocó leerlo. Yo me lo había leído ya 2 veces, pero esta vez me tocó volverlo a leer, porque resulta que no podía contar un cuentecito, era que llevar cosas puntuales. Traté de sacar lo que más resaltaba, lo que consideré que podía resaltar más, los puntos más claves, pero hay muchas cosas, muchísimas cosas interesantes que por cuestiones del tiempo uno no se puede detener en ellos. Pero la esencia en sí, las enseñanzas, lo que uno ni se imagina, las tramas que se presentan de unos con otros, es una situación muy compleja. Realmente es un aprendizaje maravilloso este libro que nos dicta Manuel Filomeno de Miranda, que nos debe llevar realmente a reflexionar. Y sobre todo, cuando dice Manuel Filomeno de Miranda o dice Becerra, no me acuerdo ahora cuál de los dos lo dice, en donde uno tiene que tener mucha atención en la orientación para los hijos, porque muchas veces queremos que escalen, pero la parte moral la vamos dejando relegada, y es cuando abrimos puertas para una situación de esta. Y como no sabemos nuestro ayer, nos conectamos facilito con los errores que estemos cometiendo. Entonces, por eso que la educación es muy importante en la parte moral, en la parte espiritual, porque cuando se desconoce eso se llega a esta situación, porque tal vez si ellos hubieran conocido todas estas realidades espirituales antes, tal vez esa niña no llega hasta ese estado de subyugación. Así Entonces, es, así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí agradecida con el mundo espiritual que me permitió esta oportunidad y bueno, tratando de dar lo mejor, ¿no? Haciendo un poco de esfuerzo para tratar de dar lo mejor, para que en nuestros corazones queden unas enseñanzas que puedan servirnos para nuestro diario vivir, o para el mensaje, o para quien lo escuche. En fin, uno no sabe ni en qué momento para quién es ejemplo, ¿no? O para quién puede ser ejemplo un mensaje que se recibe a través del esclarecimiento de la doctrina en cualquiera de los campos. Entonces son oportunidades para agradecer realmente. Agradecer y se pone de manifiesto lo que decía Pedro en aquella carta famosa, que el amor borra multitud de pecados, ¿no? La acción del coronel para con esa madre y hermana de Matías, pues le llevó el perdón. Se parece mucho a lo que le pasó a Divaldo cuando aceptó a la mamá de ese obsesor de 30 años, la aceptó como esa niña en el hogar de la mansión del camino. Él dejó enseguida de perseguirlo. Entonces el amor borra multitud de pecados, ¿sí? Cuando nos transformamos, cuando cambiamos, también nuestros karmas van también. El saldo rojo se va volviendo negro, ¿no? De débitos empezamos a tener créditos y nuestra balanza, nuestra contabilidad divina se equilibra. Por eso es que, como dice Juana de Ángeles, qué bueno es ser bueno, qué bien es hacer el bien. O sea, con el
conocimiento de la doctrina espírita, yo creo que no tenemos otra salida, sino hacer el bien, porque sencillamente el bien es lo único que nos hace bien. Así de fácil. Así de fácil es la cuestión y es esa la invitación que quiere hacernos cada centro espírita, cada parte divulgada, lo que quiere llevarnos es a que entendamos que en nuestras manos están los atenuantes del ayer en el hoy y estará la construcción de un mañana mejor. Es eso lo que nos quiere llevar la doctrina para que nosotros tengamos un mejor vivir y para que en medio de los desafíos que estemos enfrentando de la vida lo podamos suavizar a través del conocimiento. Y es el amor la base, la estructura de todo en esta vida. Es ella la que nos va a sustentar, es este sentimiento que nos va a sustentar, que nos va a dar las fuerzas para poder vencer los obstáculos del camino. Bueno, sentirse uno agradecido de hacer parte de esta maravillosa doctrina que nos permite errar menos. Ya con errar menos ya es bastante, porque con conocer uno simplemente que uno es inmortal y que existe la ley de causa y efecto, creo que no le queda a uno ganas de mandarle mal pensamiento a nadie, de querer hacerle daño a nadie. Pues uno no quiere sufrir, a uno le gusta lo bueno. Entonces, por eso no lo haría. Así es. Bueno, antes de despedirnos, si alguien quiere decir algún comentario o alguna pregunta a Noris, creo que ella está dispuesta a resolver. Bueno, Noris, entonces te pedimos que cierres esta maravillosa reunión de estudio, de aprendizaje con una elevación de pensamiento. ¿Te parece? Claro, sí, con mucho gusto.